Para poner en contexto, como hay algunas personas que no están siguiendo la serie, que están de visita hoy, estamos con el libro de Oseas y el libro de Oseas es un libro profético que está especialmente dedicado a la parte del norte de Israel. Israel se dividió en dos reinos, Dios lo permitió así, el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que se siguió llamando Israel, y también se le llamaba Efraín, porque Jeroboam, el primer rey, digamos, que tuvo, era efrateo y era efrainita, por decirlo de alguna forma, y se le siguió llamando Efraín. Voy a dejarlo ahí porque si no dedicaría todo el tiempo a la introducción. Pero es un libro, una profecía, en la cual se nos va a dar detalles de cosas que el Señor ha ido cumpliendo y que seguirá cumpliendo. Hay cosas en la historia de la humanidad que están vinculadas con esta profecía. Pero a nosotros, y es donde yo voy a enfocarme más, también nos ayuda a comprender algo que forma parte de la vida cristiana. Porque cuando uno conoce al Señor y quiere caminar siguiendo a Cristo, como hemos cantado, he decidido seguir a Cristo, eso tiene mucha oposición. Si alguien te dice alguna vez que ser cristiano es cómodo, no te está diciendo la verdad. Podrá ser cómodo tener la idea de que soy cristiano, pero vivir como un creyente, como un cristiano, como un discípulo de Cristo de verdad, eso no es cómodo. Siempre hay oposición. Y hay oposición que puede venir pues, por parte del mundo, por parte de personas que tengamos alrededor. Hay distintos tipos de oposición que podemos tener. Pero hay una oposición, hay, vamos a decir, un enemigo de la vida cristiana que yo diría que es el peor porque es con el que tenemos más confianza. Y es lo que la Biblia llama la carne. La carne es una palabra que la Biblia utiliza para hablar del viejo yo, del hombre natural. Cada uno cuando nacemos traemos un hombre natural que viene con vicios. A un niño no le tienes que enseñar a mentir. Y los que somos padres lo sabemos. En el momento que un niño hace una cosa y tú le dices, ¿qué está haciendo? Y dice, yo no he sido, y tú lo estabas viendo. Pero a lo mejor es tu hijo y tú no le has enseñado a mentir. ¿Por qué le sale eso? ¿De dónde le sale? Aunque los niños sean preciosos, pero traen ese gen desestructurado del pecado. Y todos cometemos pecados, errores. Y esa tendencia, ese pecado que está en nosotros, ese hombre natural, viciado, es lo que la Biblia llama carne. Digo esto para que se me entienda. El peor enemigo que tenemos como cristianos es nuestra propia carne. Porque normalmente siempre tendemos o queremos justificarla. Nos tenemos tanto cariño a nosotros mismos que fácilmente nos justificamos todos. Incluso las personas que tienen mucho complejo y sufren por ello, y es que no soy así, no soy como quisiera ser y todo eso, hay veces que eso es un quererse demasiado. Hay veces que disfrutan su propia autocompasión. Lo que la Biblia llama carne, el viejo hombre, ese que todos traemos de Adán, es muy complicado de tratar. Muy complicado de tratar. Y es el peor enemigo de la vida cristiana. Hay personas que su propia mente natural, sus propios pensamientos y las cosas que se dicen a ellos mismos, se autodestruyen. Porque tú siempre hablas contigo. Tú vas a cualquier sitio y te estás contando cosas. Estamos hablando con nosotros mismos continuamente. La calidad de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos influyen, nos transforman y indican mucho de lo que vamos a hacer. Y esto es bíblico. El rey David daba órdenes a su propia alma, a su propio interior. Nosotros diríamos, ¿está loco o no? De loco no, sabía perfectamente cómo funcionamos. Y él se decía a sí mismo, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, ten paciencia, espera a Dios. David sabía qué mensajes tenía que darle a su alma.
El principal enemigo que muchas veces tenemos, el principal enemigo de seguir a Cristo es la carne. Incluso la carne religiosa. Eso me lo habéis oído otras veces. La carne religiosa es peligrosísima. Porque funciona la carne, es malvada, es venenosa, es hipócrita y encima pretende que Dios le avale. Es como un cheque en blanco. Como es carne religiosa, ahí es un cheque en blanco que Dios tiene que firmar. Eso es una locura y es un autoengaño. Y dicho esto, como introducción, vamos a ver cómo Dios, al reino del norte, de esto va en general el libro de Oseas, le va a decretar una sentencia, los va a sacar de su tierra y van a perder el reino. Es decir, van a dejar de existir como nación. Existen como personas y tendrán descendencia, pero como nación política, como un reino, va a desaparecer. Dios los va a castigar porque cometieron barbaridades, hicieron locuras, y Dios, en Oseas, en general, hace una radiografía de cómo es su carne y luego dice, y por eso va a ocurrir estas cosas. Ellos iban a ser conquistados por los asirios y después de esa conquista comenzaría una dispersión por todo el mundo que a día de hoy jamás terminó. Porque nunca volvieron a ser un reino y una nación. Pero es que Israel se constituyó en nación en 1948. Esos son los judíos. Pero el reino del norte, como se le dijo, no iban a ser nación por ellos mismos nunca más. Y así ha ocurrido a través de la historia. Pero yo quiero, hermanos, leer algunas cositas, las que me dé tiempo. Si no da tiempo a todo, no pasa nada. Porque viendo lo que Dios le dice a Israel, podemos ver dos cosas. Primero, estos israelitas eran muy malos, pero nosotros somos mucho mejores que ellos. O la carne de ellos es igual a la nuestra. Ahora lo vamos a ver y que cada uno haga su propio examen, que cada uno se examine de cara a la Biblia. Y lo segundo, también aprendemos a conocer cómo es Dios y qué cosas le molestan o qué cosas le agradan. Oseas 10, versículo 1. Ahí Dios habla de Israel, lo asemeja simbólicamente a una viña. Esto ocurre en otras partes de la Biblia. El canto a su viña, que está en Isaías 5. Cuando se habla de Israel, frecuentemente se le asemeja a una viña. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Qué es una viña? Que alguien me responda, porque si no me siento un poco extraño. Efectivamente. Y la intención de una viña con sus vides es que ¿de qué? Que dé fruto. Ahora, si tú tienes... ¿Para quién es el fruto de una viña? Para el dueño, ¿verdad? Pues esto está avalado por el Señor Jesús. En el famoso capítulo 15 de Juan, dice, yo soy la vid verdadera es Cristo, y luego dice el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador. Y otras traducciones lo dicen bien, es el viñador. Entonces la pregunta es, ¿el fruto para quién es? Para el Padre. Pues fijaos qué le dice Dios a Israel en Oseas 10:1. Dice que daba abundante fruto para sí mismo. ¿Veis la diferencia? Si es una viña de Dios y el fruto es para Dios, ¿qué le pasaba a Israel? Que daba fruto para sí. Y hermano, esto apunta a ese tipo de personas que solamente quieren relacionarse con Dios, tener comunión con Dios o acercarse a Dios siempre y cuando yo consiga lo que yo quiero. ¿Me explico? Cuando la mentalidad de la Escritura es, y no digo que eso no traiga beneficio para uno, por supuesto que lo trae, pero yo quiero agradar a Dios. Quiero hacer lo que Él me pide porque eso a Él le resulta agradable, el fruto es para Él. Pero cuando yo pongo el enfoque en que el fruto sea para mí, mal asunto. Ese tipo de personas, ese tipo de creyentes son muy inestables, muy volubles, muy poco perseverantes, porque todo está centrado en ellos. Entonces, cuando tienen lo que quieren bien, pero si no tienen lo que quieren mal, eso es inmadurez.
Lo he dicho otras veces, los seres más egoístas son los bebés. Son preciosos, pero son egoístas. Viven para ello. Tengo hambre. Ah. Me noto sucio. Ah. Y son preciosos. Pero es entendible que la conciencia y madurez de un bebé tenga que ser así. No tiene capacidad por sí mismo. El Señor muchas veces nos mima. Cuando somos nuevecitos en Él, cuando hemos nacido de nuevo y somos niños en el Señor, niños en tiempo, no en madurez solamente, el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué pasa si el niño tiene ya 48 tacos y sigue, quiero comer, que me limpien? ¿Qué te pasa a ti? Espabila. Se me va el tiempo. Si no, contaría ahora mismo un chiste de Eugenio que refleja mucho esto. Bueno, lo digo un poco por encima. El hijo que le dice a la madre que no quiere ir al colegio y le da razón, estoy cansado, tengo mucho sueño, una cosa, y los niños se portan muy mal conmigo. Y la madre le dice, pues mira, es tu responsabilidad, tienes 45 años y eres el director del colegio. Es decir, no se esperaba por su madurez y responsabilidad que funcionara igual. Y esto es que es un chiste, hermano. Desgraciadamente muchas veces funcionamos así. Queremos estar en inmadurez cuando lo que Dios quiere es que demos fruto, vayamos madurando, porque cuando vamos madurando es entonces cuando Dios nos puede utilizar para su reino. Un cristiano inmaduro es muy poco útil en las manos de Dios. Quiere hacer cosas cuando le gustan, pero cuando dejan de gustarle ya no está ahí. Quiere hacer cosas cuando se le reconocen, pero si no le reconocen ya no quiere estar ahí. Se ilusiona con las cosas, pero si no se corresponde a lo que idealizó, pues ya no va a estar ahí. Ese tipo de personas no pueden ser utilizados por el Señor. Por eso el Señor quiere que vayamos madurando. Y luego le dice, al final de este versículo, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Es decir, conforme como Dios amando a Israel, le permitió que su tierra fuera fructífera, les iba bien materialmente, tenían paz, es decir, todo les iba de maravilla. ¿Y qué pasaba? Que cuanto más cómodo, más aburguesado estaban, cuando todo le iba mejor, ellos fueron aumentando sus ídolos. La idolatría, la rebelión contra Dios, la infidelidad contra Dios. Y es muy fácil que cuando estamos bien, empecemos a ir metiendo cositas que al Señor no le agradan. Y a veces nos autoengañamos. Tampoco es tan malo. El Señor me bendice. Sí, me da muchas bendiciones. Yo sé que las bendiciones vienen del Señor. Y aquí viene uno de los grandes problemas, que empezamos a mezclar. Empezamos a mezclar servir a Dios con servir ídolos. Y ojo, que no todos los ídolos van en un trono, ¿eh? No todos los ídolos van en un trono. Y cuando hacemos eso empezamos a mezclar, y es peligrosísimo porque tú te crees que como hay una parte de ti que en el fondo cree en Dios y le acepta, piensas que eso es capaz de compensar lo otro. Pero eso, la Biblia y Dios mismo lo llama, dice que se pone celoso. Eso a Dios le encela. En Deuteronomio se nos dice que el nombre de Dios es celoso. Dios no quiere un pueblo compartido con otros dioses. Dios no quiere un pueblo compartido con el mundo. Eso es como si alguien que se va a casar, ¿te importaría que tu mujer fuese compartida por otro hombre al mismo tiempo? ¿Cuántos dirían que sea eso? Personas normales, me refiero. ¿Y por qué pensamos que Dios es distinto? ¿Y por qué pensamos que Dios va a querer compartir sus hijos, su pueblo, su especial tesoro en términos suyos, con el mundo y con las cosas del mundo? Dios es celoso, hermanos. Y como Dios sabe eso que estoy diciendo ahora, por eso llega el versículo 2 y dice, está dividido su corazón. Está dividido su corazón. Hermanos, Santiago habló de esto. Dice que el hombre de doble ánimo, es decir, el hombre que tiene dos almas, dos interiores, es inconstante en todos sus caminos. Y también dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre de doble ánimo? Purifica su corazón, tiene que purificar su corazón.
Un corazón purificado quiere decir que es un corazón que no está mezclado. Y la Biblia es muy seria con el tema de las mezclas, hermano. Esto es una de las cosas más peligrosas y pertenece a la carne religiosa. Creemos que cuando hay un poquito de nosotros que se lo ofrecemos a Dios, luego podemos manchar por otro lado. Si aquí tuviéramos un vaso de agua pura y yo cojo y lo ensucio, aunque sea un poquito, para ti ya es agua sucia. No es cuestión de si está más sucia o menos sucia. Tú no te lo vas a querer beber, aunque esté un poquito sucia. A lo mejor no está negra, yo te digo, pero no está negra, está un poquito marrón, bébetela. ¿Te la beberías? ¿Y por qué esas cosas que no quieres para ti, las queremos para Dios? Dios quiere fruto limpio, sin contaminar. Dios quiere un corazón, como dice el proverbio, hijo mío, dame tu corazón. Un corazón enfocado en Él, un corazón purificado, un corazón que no tiene mezclas. Porque el hombre de doble ánimo tiene un corazón para el mundo y tiene un corazón para Dios. Un corazón para sus propias historias y otro corazón para Dios. Eso no funciona. Porque el día que menos te lo espera, Dios puede hacer lo que dice al final del versículo 2. Dice, destruirá sus ídolos. Las cosas que tú quieres que para ti son valiosas, que son contrarias a Dios, Dios puede derribarlas. Dios puede hastiarte de ellas. Versículo 4. Fijaos lo que Dios le dice. Han hablado palabras jurando en vano al hacer el pacto. Anda. ¿Cuál es el pacto que ellos habían hecho? Ellos hicieron un pacto en el Sinaí. Y Dios les dijo, además era voluntario, y ya habían salido de Egipto, ya estaban libres, pero ahora Dios les dice, si andáis así, seréis mi especial tesoro. Si vuestra vida es de esta manera, vais a ser mi especial tesoro y yo seré vuestro Dios. ¿Queréis? Sí, sí, nosotros lo haremos. Pero luego no lo hicieron. Luego no lo hicieron. Hermano, la carne no es fiel. La carne es fiel a sí misma. Y ni eso. Porque a veces hasta nos traicionamos a nosotros mismos. La carne no es fiel a Dios. Y a Dios le molesta. Si tú quieres servirle, le sirves. Si tú quieres pasar olímpicamente de Dios, pasa de Él. Y Dios va a respetar tus decisiones. Pero a Dios le molesta mucho cuando tú le dices a Dios, yo te voy a seguir, pero luego no. Dios no quiere que nuestro pacto con Él, y luego vamos a hacer memoria del pacto, que es en el Señor Jesucristo, sea un pacto de boquilla. Han dado palabras jurando en vacío, en vano, al hacer el pacto. Lo que Dios quiere, que cuando tú al Señor le dices sí, sea sí. Y si no estás dispuesto, no lo estás. Él va a respetar eso, pero que seamos consecuentes. En Eclesiastés habla de la insensatez de hacer voto a la ligera. No hagas voto con Dios y luego no lo vas a cumplir. Con las canciones nos arriesgamos mucho, ¿eh? Te seguiré, te doy todo a ti. Ponemos música bonita y es como estar en un notario firmando muchas cosas. Lee lo que está firmando, ¿eh? No sea que luego te vea que, oye, acabó de traspasar la casa. Lo que nosotros decimos y nos comprometemos, el Señor se lo toma en serio. Pero le molesta si nosotros no nos lo tomamos en serio. Por eso, el Señor Jesús, cuando le habla a determinada iglesia en Apocalipsis, lo que le está diciendo, y ahora vamos a hablar de ella otra vez, aunque un poquito abuela pluma, es defínete, no seas tibio. Defínete, o sí o no. Como Josué le dijo al pueblo, escoged Dios a quien sirváis. Si Jehová es Dios, seguidle a Él. Yo y mi casa lo tenemos clarísimo. Y luego Elías también le dijo a Israel lo mismo. Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, servidle. Pero ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eso lo dijo Elías a Israel. Dios no quiere que estemos entre dos pensamientos. Y que si le decimos algo a Él y nos comprometemos con Él, que seamos fieles y firmes. Eso Él lo bendice y eso es sembrar. ¿Tú te imaginas que tú tuvieras un campo para sembrar y cuando es tiempo de siembra, bueno, hoy no tengo ganas, voy mañana, echo un ratito, tendría que echar más tiempo, pero estoy ya cansado, ya vuelvo y tal. Te pusieras así, ¿qué fruto vas a obtener de ahí?
¿Qué fruto vas a obtener de ahí? Hay que ser diligentes para con el Señor. El versículo 5 dice, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados. Hermano, en el norte había un sitio que se llamaba Betel. Betel significa casa de Dios. Y Dios les está llamando Bet-Aven, que significa casa de iniquidad. No está diciendo Betel, está diciendo Bet-Aven. No está diciendo casa de Dios, está diciendo casa de iniquidad. Ellos habían mezclado incluso sus ritos para Dios con idolatrías y con comportamientos totalmente inmorales. Y Dios se lo dice, estos sacrificios no son para casa de Dios, sino de casa de iniquidad, de maldad. Versículo 6, al final dice, Israel se avergonzará de su consejo. Es que no andaba a la luz de la instrucción de la palabra de Dios. Andaba a la luz de su propio consejo. Y no busco citas para no dedicar tiempo. Ahora mismo no creo que es en Jeremías, que dice que los que andan a su propia luz que van a pasarlo mal, van a tener problemas. Yo ando conforme a mi propia luz. Y Israel tenía su propio consejo. Pero esto solamente le pasaba a los israelitas. Hoy día ya no. Pues tenemos la misma iglesia de antes, la Odisea, que es una iglesia al que el Señor Jesús le dice, tú dices, su propio consejo, su propia palabra, tú dices. Y ahora bien el Señor dice, pero no sabes qué. Es decir, tú dices esto, pero yo te digo. Y al final, ¿qué es verdad? ¿Lo que dice la Odisea o lo dice Jesús? ¿Quién dice la verdad? Ay, hermanos, cuando nosotros pensamos que el ser creyente, el ser hijos de Dios, es una excusa. Cuando yo doy clases de ética cristiana, le hago una pregunta a los alumnos que cae de perogrullo. Pero es que fallamos en eso, aunque es de cajón. ¿Qué es la ética cristiana? ¿La ética que sigue el orden moral de Cristo? ¿O es la opinión sobre los asuntos éticos que tiene un cristiano? ¿Qué es? Pues lo mismo ocurre, hermano. Ser creyente no significa que Dios te ha dicho, a partir de ahora lo que tú opines, yo digo que sí. No, es al contrario. Es al contrario. Y esta era una iglesia, además la Odisea, etimológicamente en griego significa la opinión de la gente, la opinión del pueblo. Laos es pueblo y Odisea es opiniones. Donde aquí, en vez de palabra de Dios, lo que hay son opiniones. No, es que yo creo que si Dios es bueno, patatín, patatán. No, es que yo creo que tal y cual. No tiene peligro eso, hermanos. No mete eso a personas en cadenas. No hace eso que los creyentes no maduren. Hermano, no es lo que tú opines lo que yo opine. Es lo que diga el Señor. Ni más ni menos. Porque tu opinión y mi opinión el Señor la puede derribar en cualquier momento. Y sigue diciendo el versículo 11, Efraín es novilla domada que le gusta trillar. Israel quería ya las cosas fáciles. Ya no quería sembrar, no quería regar, no quería preparar la tierra, no. Ya quería el cereal. Cuando uno trilla, lo que está haciendo es moler el cereal cuando ya lo tienes. Entonces, ya ellos querían la recompensa rápida y fácil. Se habían vuelto así. Y es lo que está diciendo este texto. Hermano, cuando una persona quiere servir al Señor, si no aprende a posponer las recompensas, el Señor recompensa. Es cierto que cuando tú haces algo para el Señor, eso no va a quedar sin recompensa, fruto del Señor. Hay cristianos que son tan extraordinariamente santos y dicen, yo no espero recompensa ninguna del Señor. Le felicito, pero el Señor ha prometido que las dará. El Señor ha prometido que las dará. Pero no dice que te la da mañana. O sea, el Señor no dice, hoy me obedece y mañana ya te estoy dando un premio. El Señor no funciona así. Eso es inmadurez. Y cualquiera que estudie pedagogía, psicología o lo que es la educación sabe que la madurez necesitamos aprender a posponer la recompensa. A ti no te contratan para trabajar, empiezas un día y si el día siguiente no te han pagado el sueldo ya no van más. Pero espera un mes, por lo menos. Te han dicho que te van a pagar al mes. Si no, no irías. Hay que aprender a posponer la recompensa. Las personas que quieren satisfacciones inmediatas nunca maduran. Eso es niñería.
Y en los asuntos del reino del Señor se necesita madurez. A veces se necesita sembrar, en palabras del apóstol Pablo en Gálatas, sin desmayar. Y a su tiempo segaremos bien, si nos desmayamos. Pero yo no puedo empezar a sembrar y si mañana ya no, el Señor no me está dando algo por algún lado, pues ya no, porque y ya me encuentro mal, ya no soy fiel y ya no me siento bien. Eso es inmaduro, hermanos, eso es inmaduro. Y esto de sembrar y segar, dice, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. Y empieza diciendo, el 13, habéis arado en piedad, segasteis iniquidad. Esto guarda completa relación con lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Creyentes y no creyentes. Hay leyes universales que Dios va a aplicar conforme a su justicia, y si es cierto que en el caso de un hijo de Dios, su justicia se aplica con un itinerario distinto, pero es un itinerario legal. Pero lo que el hombre sembrare, eso segará. Y se lo está diciendo aquí a su propio pueblo. Y le dice, hermanos, que para mí es una cosa preciosa. Dice, sembrad en justicia y segad para vosotros en misericordia. Dice, es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hermano, hay veces que uno tiene, cuando uno necesita dirección de Dios, cómo caminar, cómo funcionar, qué quiere el Señor, hay veces que uno está hastiado. Cuando uno ha hecho demasiadas cosas según su propia opinión, y espero no ser el único que se ha equivocado aquí en esto, pero yo me he equivocado muchas veces en eso. Hago cosas con buena intención, en mi propia opinión, e intentando la mayor sabiduría posible. Pero a veces es peor. Supongo que eso me ha pasado a mí nada más aquí. Y a veces necesito dirección del Señor. Y a la siguiente, no me quiero equivocar, Señor, necesito tu dirección, necesito tu dirección. Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y cuando uno es paciente en eso, el Señor responde. Y dice, es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. No dejemos de buscar al Señor, incluso si la respuesta se demora. Pero si verdaderamente necesitamos luz y dirección suya, seamos pacientes. Más tarde o más temprano llega. Eso sí, cuando el Señor al final te da su respuesta, es para que la sigas. Porque busco al Señor en paciencia porque necesito su dirección y si lo que me dice por aquí, pues eso no es lo que yo esperaba, eso no es lo que yo quería. La carne aparece, ¿eh? Lo que hemos dicho al principio aparece. El Señor sigue haciendo una radiografía de Israel, de cómo funcionaron en su carne. Y si lo viéramos nos daríamos cuenta que tú y yo no somos tan diferentes. Y que el Señor Jesús dijo, y lo hemos cantado, que si decimos yo quiero seguir a Jesús, vale, y el Señor dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo cada día. Eso es una forma de decir, coge tu carne, el viejo yo, y apártalo, porque al final te va a enredar. Vas a terminar esclavo de tus propias decisiones. Y esa es la vida de mucha gente, hermano. El mundo de la música está lleno de gente joven que lo tiene todo y que con 20 años son estrellas mundiales. Y la historia del mundo de la música, bueno, ya sabéis que soy músico, está llena de personas jóvenes que mueren, que se quitan la vida. Porque todo lo que la gente busca, ellos lo tienen en su primera juventud. Y no son tontos. Todo el mundo está buscando lo que yo tengo y no son felices. Se autodestruyen. Cuando uno hace lo que quiere, te haces un desgraciado. No hay mejor manera de destruir a una persona que darle todo lo que quiera. Y eso es lo que normalmente pretendemos de Dios. Queremos algo, ay Señor, Señor, será tu voluntad. Y tenemos nuestras tensiones con Él. Cuando a veces Dios nos dice no, es porque nos ama. Si el Señor nos diera todo lo que le pedimos, es de seguro que te destruyes. Hay que darle gracias a Dios por las cosas que nos da cuando se las pedimos e incluso por las cosas que nos dice no. Cuando unos padres le dan todo lo que quiere a un niño y el niño es un consentido, no hay quien lo aguante. Es un tirano, es un malvado. Y eso se sabe en temas de educación. No hay tanta diferencia.
No nos creamos tan maduros, sino más bien humildes delante del Señor. Y dejémonos dirigir por Él, domesticar por Él, trabajar por Él, cuando nos dice sí y cuando nos dice no. Y cuando dice, Efraín, eso es tu carne, no tengamos problema en apartar la carne, en sacrificar lo que mi carne quiere para coger lo que Él quiere. Porque al final eso es lo que te da vida, es lo que te da desarrollo, lo que te da madurez, lo que te hace dar fruto para el Padre, pero también fruto para los demás. Merece la pena, hermanos, pero no es cómodo, no es cómodo. La decisión está en tus manos y el poder en manos de Dios. Bendito sea su nombre.